Muy buenas tardes. Os doy la bienvenida a una nueva temporada de Cápsulas de Traducción, un ciclo de conversaciones en línea. La cápsula de hoy lleva por título La inteligencia artificial en la interpretación y la traducción médicas. Contamos hoy con la presencia de Mercedes Pacheco, traductora e intérprete con más de 27 años de experiencia, y con Aida Farré, intérprete de conferencias y traductora técnica, que es además profesora del Departamento de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña. Antes de darles paso, me gustaría agradecer su apoyo a las entidades colaboradoras, que son IDISC, Tech for Word, PEN Català, Eumo Editorial, Institut Ramon Llull, Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Associació de Professorat d'Anglès de Catalunya, la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España y la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España. Os recuerdo que podéis dejar comentarios y preguntas en el chat y que al final de la conversación las trasladaré a Mercedes y Aida. Si queréis seguirnos por redes, nuestro hashtag es Conversatrat. Por mi parte, esto es todo. Paso la palabra a Aida Farré. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Catarina, por tus palabras. Y gracias a todos y a todas por estar aquí hoy. Gracias a Richard también por el apoyo técnico y sobre todo a Mercedes por estar aquí con nosotros. Mercedes, voy a empezar ya y te voy a preguntar que por favor te presentes un poco más y que nos cuentes a qué te dedicas y cómo te adentraste en tu trabajo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tenerme aquí, por la invitación. Esto ha sido fenomenal. Soy Mercedes Pacheco, soy traductora e intérprete, sobre todo en el campo de la medicina. Hay algunas cosas que siempre haces, sobre todo en interpretación, que no están relacionadas con la medicina, pero en traducción es, digamos, el 99% lo que hago es medicina. Y llevo, pues sí, 27 años en esto, más de 27 años va a ser ya. Y he de decir que no soy solamente yo, es también mi marido. Tenemos una empresa, NPR Medical Translator. Estamos en el Reino Unido, hace 4 años, con la pandemia, que nos cambiamos a vivir a Glasgow. Y para aquellos que están en la cabeza en Glasgow, ¿les entiendes? Sí, me ha costado, pero les entiendo. Y eso, somos dos, y en casa siempre hemos vivido de la traducción médica. Algo de técnica, pero lo Pero digo por siempre aquellos que están de... pensando, ¿de esto se puede vivir? Porque es la pregunta del millón. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, yo también estoy en Glasgow y he de decir que estoy encantada de tener a una compañera como tú por aquí cerquita, que hace las cosas mucho más fáciles, ¿no? La primera pregunta que te quería hacer es, ¿cómo te adentraste hace 27 años en el mundo de la traducción y la interpretación? Bueno, pues esto lleva su tela, pero lo voy a resumir todo lo que pueda. Eh, Cuando tenía 16 años, leí una de las lecturas que teníamos que leer en el instituto era El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Yo no sé si los que lo habéis leído ya sabéis a qué me refiero. Es decir, leí aquel libro y dije, no quiero ser traductora. O sea, esto es lo que no quiero ser. No quiero ser traductora, no quiero ser traductora médica. El libro va sobre así a grandes rasgos, no lo voy a contar, lo recomiendo encarecidamente. Es buenísimo, Pío Baroja era médico también. Y va sobre un médico que se gradúa, bueno, se licencia en aquel entonces y empieza a trabajar. Y hay un momento del libro en el que la novia le convence para que sea traductor médico. Y claro, eran otros tiempos también, pero el libro no es que sea una comedia, pero esa parte es muy oscura. Entonces yo dije, no, yo quería ser psiquiatra. ¿Cómo llegué de eso, estudiar filología inglesa? Pues pasaron muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, pero bueno, estudié filología inglesa
seguía sin querer ser traductora, no estaba en mi cabeza. Pero en la UNED salió un curso maravilloso que creo que no lo han vuelto a repetir. Fueron 2 años porque entonces no existía traducción e interpretación, entonces lo pusieron como un refuerzo, porque si querías estudiar traducción e interpretación tenías que hacerlo por privado. Entonces eran 2 años y fue muy práctico. Y recuerdo que, bueno, me apunté porque nos convenció un amigo para apuntarnos todos, de los amigos de la universidad, y la primera traducción teníamos muchos encargos. Bueno, pues empecé y la primera traducción fue como empezar, leer el texto, empezar a adentrarme en ello, empezar a desmenuzar las frases. Me encantó. A partir de ahí ya sí quise ser traductora, vi que no tenía nada que ver eran otros tiempos. Aún he de decir que aquel curso, como estamos ahora, lo hice, las traducciones había que mandarlas en papel, te las corregían a mano, las escribía en una máquina de escribir, no había ordenador. Y yo tenía suerte porque mi máquina era automática y salía el texto arriba. Antes de imprimir podía ver la frase entera y entonces le daba a imprimir, podía corregir, porque si no, había veces que llegaras al final de la página y tenías que volver a empezar. Entonces ahí fue, y la interpretación en realidad empecé en ella sin haberme formado primero, es decir, es de esto que te lanzan, traduce, porque fue con también empecé a traducir textos así pues eso, para amigos de mis padres, para esto, aquí para el marido de una amiga, de una jefa, de mi jefa entonces. em, Estaba yo en el Reino Unido y me dijo que si por favor podía ir con su marido a interpretar a una planta petrolífera de Camsa. Entonces era Camsa, la empresa que teníamos en España de petróleos, de gasóleo y todo esto. Y fui a interpretar con él porque visitaba una planta en Kent y me fui a interpretar con él. Hice consecutiva sin saber que estaba haciendo consecutiva. En mí fue, no sé, algo natural. Se quedó contento. Esa fue mi primera interpretación. Luego ya vendría más adelante, pues ya empecé a traducir. Una agencia me mandó a interpretar para Unión Fenosa, lo que entonces era Unión Fenosa. Y estuve varios años con ellos interpretando. Entonces fui metiéndome poco a poco. ¿Ves? En interpretación empecé con energía, con energías. Entonces, con energías no muy renovables, No. entonces, pero empecé ahí, sí. He de decir que me encanta cómo te expresas y la pasión que transmites por esta profesión, ¿no? Cómo recuerdas, ¿no? Los principios y supongo que a lo largo de los años has mirado atrás y has dicho, he llegado hasta aquí. Sí. Quería preguntarte si nos podrías contar cómo empezaste en el mundo de la traducción y la interpretación médica, es decir, a especializarte, y cuáles son aquellos aspectos que consideras más importantes a la hora de especializarse en este sector. En mi caso, la especialización fue progresiva, igual que ha sido progresiva la tecnología en mi vida. Yo empecé traduciendo porque cuando hice este curso de traducción tenía 4 módulos para diferentes sectores: literaria, jurídica, mm, técnica y médica y científica. Entonces, me pareció muy difícil, la científica me pareció muy difícil, pero empecé a traducir, sobre todo el primer año, empecé a traducir tecnología de la información. Entonces, empecé traduciendo textos, bueno, empecé con Microsoft, empecé con estas empresas, pero una de las PMs para las que trabajaba, ella también hacía muchas cosas con dispositivos médicos, con productos sanitarios que son ahora, pero para entenderlos, ¿no? Medical devices. Entonces,
como hacía muchas cosas de estas de, pues eso, para tecnología de la información o informática, me dijo, mira, te voy a mandar unos, bueno, les gustaba cómo traducía, y entonces empezaron a mandarme unos pequeños panfletos, digamos, como de publicidad para productos sanitarios, para dispositivos, eran cosas de cardiología y demás, para vender el producto. Y en esos solamente tenía que modificar, es decir, ellos me daban, he de decir que no había trados ni nada de eso, me daban el texto, el antiguo texto inglés, el antiguo texto español, el nuevo texto inglés, y yo tenía que, hay veces que me mandaban los archivos ingleses, el nuevo y el antiguo, un archivo de comparación para que yo metiera los cambios en el antiguo texto con control de cambios en Word, que ahora veréis que lo sigo haciendo, que no es de la prehistoria que se sigue haciendo, pero bueno, en aquel entonces lo hacíamos así. Entonces ahí fui cogiendo vocabulario de cardiología, sobre todo. Eran cosas de cardiología. Y después de estar así, pues un año y pico y demás, me fue mandando bastantes. Un día me dijo, mira, te voy a mandar un manual de un desfibrilador para profesionales. Y yo dije, bueno, no sé si voy a ver, lo vas a abordar, yo te lo voy a mandar. Cuando me lo mandó, claro, yo vi aquello. mm, a ver, los tiempos entonces no eran los de ahora, ahora no me habría dado tiempo a hacer lo que hice porque tuve que dedicar unos cuantos días a buscar información y a estudiar antes de ponerme a traducir, Claro. a leer un montón sobre qué era un electrocardiograma, sobre qué era un desfibrilador, que no sabía lo que era. Hombre, sabía lo que era porque había estado traduciendo ahí, pero no sabía bien cómo funcionaba, no sabía prácticamente nada. Entonces, esos dispositivos médicos en realidad fueron aumentando de cardiología, obstetricia y ginecología. Empezamos a hacer diferentes cosas. Y digo, empezamos porque ya os digo que es Porque estás con con Miguel tu y yo. marido, claro. Sí, porque alguna vez me preguntaron, ¿ese estamos y es majestático o no? Es que somos dos. Entonces, pues empezó la cosa así. Entonces vi que tenía que ponerme o sea, me tuve que preparar yo como pude, a hacer cursos de, de medicina de diferentes campos, lo que podía encontrar, leerme libros, mi literatura cambió a la literatura médica, revistas, todo lo que podía encontrar para hacerme a, a lo que había, claro, que era el campo en el que estaba entrando y en el que parecía que a los clientes les gustaba bastante. De hecho, un cliente, no puedo dar nombres, pero hay una clienta que empezó con una empresa que cambió, esa empresa la absorbió otra y ella siempre me andó buscando, incluso cuando las agencias de traducción las cambiaban, ella decía que me llamasen. Entonces, he de agradecerle, claro, que le gustaba mi forma de traducir. em, Se creó una relación por encima de las agencias que nunca llegué a pasar la agencia, pero, y hace mucho que ya no hablamos, pero siempre ella me buscaba hasta que llegó un momento en que ya, por cosas de las empresas y demás, ya no pudo hacerlo, ya no, no he vuelto a saber mucho más de ella. Sigo recibiendo trabajo del cliente, pero no es, ya sé que ella no lo pide, porque antes lo pedía, sé que lo pedía. Has enfatizado unas cuantas veces que tuviste que formarte y capacitarte
un poco de forma individual, ¿no? Sí. Pero qué importante es hacer ese trabajo de fondo cuando estamos trabajando en un campo muy específico de la traducción y la interpretación para entender bien lo que estamos traduciendo o interpretando, ¿verdad? Y hemos hablado un poco de tus inicios, de cómo empezaste, de cómo hacías las entregas anteriormente. Y ahora me gustaría que habláramos un poquito más de la actualidad. Y el tema actual está un poco marcado por la inteligencia artificial. Y es un parte el tema central de nuestra charla y nuestra conversación de hoy. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión y tu experiencia en el uso de las herramientas de inteligencia artificial y qué es lo que piensas de todo lo que está pasando en estos momentos? Mira, aquí depende con quién hables. Y tenemos los que dicen que no nos va a afectar, que bueno, hay que amoldarse y ya está. Tenemos los que dicen que dentro de un año no vamos a tener trabajo. Em, mi experiencia, mi experiencia ha sido que durante siempre ha habido, en 27 años, pues eso, siempre ha habido altos y bajos, siempre, siempre ha habido algo que nos ha afectado. Algo que a lo mejor no parecía que estuviera relacionado, porque, a ver, cuando en la pandemia, en el 2020, sí que cuando empezamos con los confinamientos, sí que hubo un momento ahí de un par de meses en que todo se paró. Yo traduzco muchos protocolos clínicos y los protocolos clínicos, los estudios se pararon, todo se tuvo que parar y tuvieron que modificar el protocolo para meter todas las cosas de la COVID y todo esto, ¿no? Entonces, eso sí estaba relacionado, hubo un parón, pero luego volvimos otra vez a la carga y ahí hubo que recuperar el tiempo que habíamos estado parados. Porque me refiero a los laboratorios, a todo el mundo, ¿no? Eh, pero también hubo cosas antes, por ejemplo, las Torres Gemelas, que hubo un parón después de las Torres Gemelas, cuando los atentados, y aparentemente no estaba relacionado con nuestro campo. Entonces, hace 2 años, en el 2023, te acordarás que te decía, no sé qué ha pasado justo después de Navidad. Bueno, en Navidad nos tomamos vacaciones. Normalmente hay mucho trabajo en Navidad, pero cogimos vacaciones ese año porque fuimos a visitar a la familia y cuando volvimos había alguna cosa, pero nada, muy, muy parado. Yo cuando hay cosas así, cuando hay bajones, aprovecho para la formación continua, porque nos tenemos que formar todo el rato. O sea, Sí. esto no es, mm, ya me he formado, ya lo sé todo. No. Entonces, pues nada, ahí me hice todos los cursos posibles. Siempre en enero hacía cursos porque siempre bajaba, pero aquí fue muy llamativo. Y entonces es cuando empezamos a oír tiros de la inteligencia artificial. Hasta entonces ya estábamos haciendo bastante posedición. Entonces, ya había habido, durante todo este tiempo, antes de la famosa inteligencia artificial así, ya empezamos a hacer posedición, ya empezaron a hacer traducción automática. Hubo clientes que dejaron de enviar trabajo porque prefirieron que la máquina lo hiciera para bien o para mal. Hubo clientes que no dejaron de enviar trabajo. Hubo clientes que me dijeron, vamos a empezar a hacer traducción automática, pero no va a afectar a las tarifas, sino que tu tarifa va a ser siendo la misma. Simplemente lo vamos a meter, que te viene bien, lo utilizas, que no, pues fuera y la empiezas de nuevo. Debí cobrar más porque estaba entrenando. Sin saberlo de No lo alguna manera, pensamos, ¿no? claro, no lo pensamos, pero en realidad es un doble trabajo. Estamos entrenando a la máquina. Claro, ¿Qué pasa? Que la máquina la entrenamos muchos y hay veces que contratan a traductores formados y hay veces que contratan a traductores que no están tan formados. Entonces la máquina tiene de todo.
para bien o para mal, cosa que me parece bien últimamente. Entonces aquel año, claro, empezamos a pensar, ya está, hemos llegado al punto en que la máquina está entrenada y ya no tenemos nada más. Eh, en aquel momento no sabía nada más, pues me puse como loca a hacer cursos que tuvieran que ver con la inteligencia artificial, a saber qué era la inteligencia artificial, a ver cómo podía reinventarme para salir del bache. Pero de repente, después de así 2 meses, empezó otra vez a venir trabajo. Lo que sí he de decir es que hubo clientes que, luego lo entendí, hubo clientes que desaparecieron o dejaron de enviarme trabajo porque ellos recibían menos trabajo, porque otras empresas habían empezado a coger ese trabajo y hay veces que eran empresas que podríamos llamarlos clientes directos, em, y que esos clientes directos empezaron a llamarme a mí, con lo cual mi trabajo se volvió otra vez a la normalidad. Yo diría que últimamente tengo más trabajo que nunca. Entonces, mi experiencia, nadie puede decir qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Nadie lo sabe. Esto va muy rápido. En todos los cursos que he hecho, en todas las historias que he oído, las entrevistas al director general de la inteligencia artificial de Microsoft, que se llamaba, tengo por aquí apuntado el nombre, Mustafa Suleiman. La mayoría dice que la traducción va a desaparecer. Tal como está ahora mismo, la traducción automática, yo creo que no puede desaparecer, no podemos desaparecer así como así, porque las máquinas, yo para todas las empresas que trabajo, solamente hay un par de clientes que siguen haciendo traducción. Para las demás empresas que trabajo, hacemos mucha posedición. Es lo que hay. No hay, es decir, o haces posedición para ellos o la historia está en pactar tarifas, claro. Pero la máquina se lía mucho con las etiquetas, la máquina está entrenada por mucha gente y hay veces que no está entrenada bien, tienen muchos errores, hay veces que meten español latinoamericano con español de España y eso es un batiburrillo que no hay por dónde cogerlo. Entonces, lo que sí hago un llamamiento a los traductores que estamos ahora. Hace muchos años que hago controles de calidad para clientes, ¿no? Y hace mucho tiempo que en esos controles de calidad, el QAs, eh, controles de calidad lingüística, cuando hacía una corrección de estilo, cuando he hecho correcciones de estilo, muchas veces he recibido una respuesta que era, sí, tu corrección está mejor, pero lo mío se entiende. Google, y claro, no podía responder a quién lo decía, pero a Google, cuando nos armaba esos batiburrillos, que ahora ya Google lo hace muy bien, no lo entendíamos. La historia está en que nosotros tenemos que demostrar que nuestra traducción es mucho mejor que la de la máquina. Eso es. Tenemos que Estoy, ser buenos traductores sí, antes que poseditores. eso. Has comentado muchos aspectos. Yo creo que has hecho varias Es que es reflexiones muy un tema muy amplio. interesantes. Desde luego, podríamos estar aquí toda la tarde. Sí, has comentado varios temas, reflexiones muy interesantes también. Yo me quedo con dos cosas muy importantes y una es la que acabas de decir justo ahora, ¿no? Que no necesitamos tener una buena base de traducción para luego poder poseditar
porque si no, es que la máquina hace unos errores tan sutiles Sí, que no puedes detectarlos si no tienes esa base primero, ¿no? Y hablando de poseditar y de todos estos cambios y que han ido surgiendo a través de no solo la inteligencia artificial, sino en general con las tecnologías, ¿qué herramientas crees que son útiles a la hora de traducir e interpretar en el campo de la medicina? las mismas que en el resto de los otros campos de traducción. Yo creo que ahora mismo, yo, por ejemplo, hay muchas herramientas que no puedo utilizar porque mis clientes no me dejan. Eh, Sabemos que las herramientas de traducción nos ayudan muchísimo porque nos ayudan a ir más rápidos, a ser más coherentes. Los motores de traducción, he de decir que son muy incoherentes, o sea, cometen muchas incoherencias, hacen muchas incoherencias a lo largo del texto. Eso hay que tener mucho cuidado con ello. Para eso tenemos que saber utilizar esas herramientas, saber utilizar filtros. Los filtros es importante utilizarlos para saber que vamos a traducir siempre igual o a ver si la máquina ha traducido siempre igual el mismo, todas las siglas que tenemos en traducción médica, si las ha traducido bien. Entonces, las herramientas de traducción que tenemos son ya muy buenas. Yo no puedo utilizar, mis clientes no me dejan utilizar motores de traducción. Y muchos de mis clientes han vetado incluso algunos programas de traducción que hemos estado utilizando normalmente, y ahora, puesto que admiten inteligencia artificial, que puedas volcar inteligencia artificial, han cambiado de programa de traducción y ahora tengo que hacer las traducciones en la base, o sea, en su nube, con sus... No puedo descargar los archivos, no puedo modificar nada. eh, para asegurarse de que no estoy utilizando inteligencia artificial ni ninguna otra, el famoso DeepL o cualquier otra herramienta así. Em, pero sí que podemos utilizar, yo creo, la inteligencia artificial no tanto para traducir, sino como asistente, como ayuda. Entonces, ¿cómo hago yo, por ejemplo, ejemplos? Es que en lo poquito que tengo no tengo tiempo de esto, pero puedo daros así pequeños ejemplos. Por ejemplo, el otro día te comentaba que muchas veces la inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, hay un montón, te puede ayudar a hacer, bueno, primero digo qué y luego digo cuidado. Te puede ayudar, por ejemplo, a entender, en mi caso, muchas veces a lo mejor has encontrado un texto para una interpretación médica, por ejemplo, has encontrado un texto pero lo lees y no acabas de entenderlo. Puedes copiar el texto, te vas a ChatGPT o lo que sea y le dices, eh, explícame esto como si tuviera 5 años. Y lo hace. Te lo explica como si tuvieras 5 años. Entonces, lo puedes entender más o menos, pero lo hace. Ayúdame, por ejemplo, no le puedes decir, hazme un glosario de tal cosa. Tienes que No, saber, eso no funciona. claro, no funciona. Tienes que saber darle órdenes. Entonces, estos son cursos que puedes hacer. Por ejemplo, le dices, dime 20, hazme un glosario con 20 términos, si mejor acotar, 10, 20, 30, los que quieras. Acotar el número de términos. Hazme un glosario de tantos términos sobre este tema, acotar el tema lo máximo posible y te hace el glosario, te explica los términos. Siempre hay que revisarlo porque tiene tendencia a inventarse cosas, mucha tendencia a inventarse cosas y puede colar términos que no tienen nada que ver con el asunto o definiciones que no. Y pues eso, o sea, y luego le puedes decir, y ahora este mismo glosario lo quiero bilingüe o trilingüe y te ayuda a hacerlo. Entonces te ahorra tiempo. Puedes incluso coger páginas web y decirle que en esta página web, revísame esto. Una cosa que yo hago mucho es
Cuando me aparecen leyes, por ejemplo, leyes sobre medicamentos en Estados Unidos, y yo estoy traduciendo algo para un paciente en España, o sea, le dicen al paciente, esta ley, en Estados Unidos, esta ley dice esto. Y entonces yo me voy a los motores, a los diferentes inteligencias artificiales, la que más os guste, y le dices, y le dijo, por ejemplo, esta ley, tal ley que está en Estados Unidos, ¿existe en España? Y te dice sí. A mí eso me encanta cuando dice sí, y te manda al BOE. Te vas al BOE y ves que es una ley de Sí, 8 como páginas. que te ayuda, ¿no? A A buscar, reducir el tiempo y agilizar, ¿no? Esa búsqueda claro. que al igual a ti te hubiera llevado una hora A mí me habría llevado a lo o mejor 40 20 minutos, minutos, vale. sí. Y Pero, de esa pero es que en forma, ese texto tú le puedes decir, ¿dice esto, esta ley? Y y lo te lo dice, subraya. lo subraya. Te dice, sí, mira, está aquí y te dice dónde. Y vas y lo ves. Hay que comprobarlo siempre, ¿eh? Eso es. Siempre. Que se inventa muchas cosas, que se alimenta de mucho, tiene de lo que se alimenta de muchas cosas que están bien y que no están bien, se alimenta de todo, lo bueno y lo malo, y tiene tendencia a alucinar. Las alucinaciones, no, se llama así, se llaman alucinaciones, es Sí, sí, decir, dice cosas que no es, que no que son. no. Sí, sí, sí. Entonces siempre, siempre hay que comprobarlo, pero te ahorra mucho tiempo. ¿Y cuál crees que es el aspecto ético, de hacer un uso de estas tecnologías? Porque es verdad que todo el mundo habla de que es más rápido, de que agiliza el trabajo, de que permite reducción de costes y todo lo demás, pero a menudo creo que se olvida la parte ética, la parte humana y por no hablar de la parte medioambiental, de hacer un uso de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión en este caso? Em, Ahora mismo he estado traduciendo documentos internos de empresas farmacéuticas importantes en las que piden a sus empleados que tengan mucho cuidado con el uso de la inteligencia artificial y para qué la pueden utilizar, para qué no la pueden utilizar. Una de las cosas que avisan es para traducción. Les piden que no traduzcan con ella, que hagan uso del departamento de traducción que nos lo mandan nosotros. Porque os lo merecéis. Entonces, cosas en las que a lo mejor no tienen tanto que ver con la traducción y eso hay, bueno, la confidencialidad desde luego es básica, o sea, eso es muy, muy importante. Por eso yo creo que nuestros clientes están m- muy reacios a la inteligencia artificial porque incluso pagando nunca sabes dónde va la información. Sé que no podemos utilizar determinados herramientas TAO porque puedes cargar inteligencia artificial en ellos, pero hay cosas como el cambio climático. Nadie habla, bueno, sí hablan, si os ponéis a investigar veréis que sí Sí, que hablan, que para entrenar las inteligencias artificiales se están generando, o sea, hay muchísimo consumo de energía. y de agua. Tenía datos por aquí de que ha subido, por ejemplo, Google, las emisiones han subido hasta el 48% entre 2019 y 2023. Microsoft a un 29%, Meta, Facebook, un 66%. Y el consumo de energía que tienen, a veces, o sea, el otro día hablaban del consumo de energía, no sé si era en un mes, lo equivalente a lo que consumía Argentina en un año. Entonces, no nos estamos dando cuenta de eso. Creo que la ONU ha sacado en septiembre, ha empezado a tomar cartas en el asunto. Ha sacado Sí. un documento para Para hacer un concienciar, llamado y decir, claro, nos estamos equivocando. que estamos luchando Sí, contra el es cambio cierto, climático y pero nos esto, estamos olvidando de... entonces hay muchos
agujeros todavía que cubrir porque esto va tan rápido que los gobiernos están mirando para el otro lado. Hay veces que oyes cosas como, no, es que si no hacemos nosotros, los estadounidenses, es que si nosotros no lo hacemos, China lo va a hacer. A mí me parece que eso es una excusa. A ver, eh, estábamos todos, esto es como todo, ¿no? Todos al principio estamos juntos en la pandemia y luego ya no estábamos tan juntos y ahora las empresas grandes están tomando el poder. Es que es Sí. así, o sea, ya los gobiernos, Yo de lo que dices, que de nuevo me parece que estás haciendo unas reflexiones muy interesantes y gracias por aportar datos reales, que eso siempre viene bien. Yo creo que pasa un poco como en todo, que estamos en un momento de auge de la inteligencia artificial en este caso, y como es la novedad, pues todo el mundo está muy interesado y todo el mundo quiere participar y quiere estar informado y demás, pero que va a haber un momento en el que eso ya no sea la novedad y es que realmente no es sostenible ni en el tiempo, ni en términos económicos, ni nada. Entonces, yo creo que va a haber un descontento y desde luego es que en términos de sostenibilidad es un desastre climático. no, y hay que pensar que ahora es gratis. Eso Tienes una es. parte gratis y una Bueno, parte ya no, pagada. ChatGPT No, creo no, que una de las hay una versiones, ¿no? parte, sí, hay una parte gratuita, pues con todos. Hay una parte gratuita que no tienes ninguna confidencialidad y hay una Eso, parte pagada que te dicen que tienes confidencialidad. pero que Vamos a se pensar queda que ahí. es así, pero solo pensamos en una cosa. Cuando empezaron esto de las televisiones a la carta, había que pagar para no tener anuncios. Pagábamos y no teníamos anuncios. Y ahora pagamos y muchas tienen anuncios. Es Eso decir, es. va a llegar un momento que cuando ya seas un consumidor del producto, vas a tener que pagar por él. Y al tiempo. Ya el tiempo. Y para terminar esta parte de la charla, porque me gustaría dejar un tiempo a si hay alguna pregunta, que me parece que he leído por ahí alguna, luego Caterina nos lo He dirá. visto, sí. Sí, quería, sí, hasta donde puedas, para terminar así como un poco como más animados, ¿no? Que nos contaras alguna anécdota, porque claro, llevas 27 años, que se dice pronto, en el mundo de la traducción a la interpretación y seguro que te han pasado cosas, algunas muy divertidas y a lo mejor otras no tanto. Em, claro, esto es lo que te comentaba, que claro, el problema que tengo con mi trabajo es que todo es mega confidencial. Entonces, no puedo contar muchas cosas, me han pasado muchas cosas muy graciosas, ¿no? Cosas en las que, sobre todo en interpretación, me habría gustado ver a la inteligencia artificial solucionar cómo se explican a algunos pacientes que como no estés en el contexto y no seas de la Tierra, no vas, No no sale lo del vas a paso. saber, no va a ser posible. Em, pues hay muchas cosas así, pero se me ocurría, sobre todo, muchas veces tenemos que interpretar, yo ahora, en mi caso, como soy traductora médica, hay mucha gente que piensa que soy médico. No soy médico, no me pueden hacer consultas porque no soy médico. Sé algunas cosas, sé más cosas que puedes saber, por ejemplo, tú, porque me muevo en ello y Es estoy lo que ahí, estoy ves al cada día, día, claro. vamos. Pero no soy médico, no puedo hacer un diagnóstico ni puedo hacer nada de esto, ¿no? Pero sí que tengo, por ejemplo, muchas veces me ha tocado hacer de intérprete español-español con mis padres. Mi padre tuvo hace un tiempo fibrilación auricular. Digamos que el corazón, los latidos del corazón funcionan raros, digamos, es decir, tu, 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 tu. Entonces no va bien el corazón. Entonces él se mareó, no sé qué, fue al hospital. Y fueron a urgencias y me dijo mi madre, no hace falta que vengas, ya vamos tu hermano y tú. Y cuando estaba allí, me dijeron, le van a hacer una cosa, no sé lo que le van a hacer, eh, por favor, vente. Y le dije, porque no entendemos al médico. Le digo, porque
tiene un acento raro. No, 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 tiene un acento normal de Toledo. Yo, habla raro. No, no, vente. Y entonces llegué allí y ya me fui al cardiólogo y le pregunté, pero mm, ¿qué ha pasado? No sé qué. Pues le hemos hecho una cardioversión, ha cardiovertido perfectamente y ha habido que hacerle dos y no hay ningún problema. Y veo, y mi madre y mi hermano que estaban allí, le miraron al médico y después me miraron a mí. Como diciendo, Ahora, ¿me puedes por favor traducir lo que acaba de decir? y te digo, pues mira, a ver, ¿cómo te lo explico sin asustarte? Le han parado el corazón y se lo han vuelto. Y se A lo han vuelto a poner reiniciar. en marcha. Le han dado una descarga, le han parado el corazón y se lo han vuelto a poner en marcha. Pero claro, un paciente no sabe qué es cardiovertir ni nada por el estilo. Entonces, hay veces que tienes que hacer traducción Adaptar español-español. el contexto, ¿no? Sí, Pero sí, eso sí. también puede pasar en una interpretación bilateral o de enlace real, de Sí, sí, explicarle al sí. paciente, ¿no? Un poco, ponerle en contexto sin darle términos médicos porque luego no lo entienden. Sí, sí, no. Y hay veces que tienes que explicar al paciente, cuando haces interpretación, tienes que explicarle, sobre todo en interpretación, pues en protocolos clínicos y demás, entrevistas paciente. Hay veces que tienes que explicarle, cuando haces la interpretación, tienes que tener en cuenta que el paciente lo tiene que entender, aunque el médico esté aquí arriba, tú tienes que estar aquí, que es donde está el paciente. Y cuando el paciente habla, hay veces que tienes Tienes que que invertir. hacerlo al revés. Es como en mi pueblo hay una palabra que todo el mundo se queda sorprendida, que es ensanchoso. No está en el diccionario. Todo el mundo sabe que es ensanchoso en mi pueblo, pero Pues fuera de yo mi no pueblo soy no. de tu pueblo, yo no sé qué es. Y es difícil traducir esa palabra. Cuando alguien te ofrece algo y le dices que no, y te dice, no seas ensanchoso, cógelo, eh, Claro, esos pues pequeños aspectos, ¿no? esos Esos pequeños matices. aspectos. Entonces eso nos toca, a los intérpretes médicos nos toca mucho cuando trabajas con médico y paciente. Pues muchas gracias, Mercedes. Creo A que vosotros. toca darle la palabra a Caterina para que nos diga a ver si hay algunas preguntas. Y pues os traslado algunos de los comentarios de las personas que nos han seguido. Se ha comentado que el mercado cambia muy rápidamente y que el perfil del traductor, ¿no? Pues también ahora tiene que ser una persona realmente flexible, que se adapte a los cambios, que sea valiente, ¿no? Y se preguntaban también por una nueva salida profesional que sería alguien que entrene a la inteligencia artificial. Se está haciendo ya, sí. Ahí están pidiendo traductores para entrenar la inteligencia artificial, pero claro, si la entrenas, sabes que llega un momento en que ya no te va a necesitar. Pero lo estamos haciendo, es que lo estamos haciendo todos. Es decir, con la posedición ya estamos entrenando a la máquina y la inteligencia artificial crece. Yo creo que hay que mirar un poco también al futuro y los clientes, qué clientes van a saber utilizar porque el problema aquí, comentaba, hay alguien a quien podéis seguir que es maravillosa, Nora Díaz, em, que es la reina de la inteligencia artificial, es traductora mexicana y es buenísima. Y comentaba una cosa y es verdad que hace tiempo yo ya me di cuenta de que cuando empezaron con la posedición, que decían, no, es que la posedición, las máquinas lo hacen fatal y demás, y en un taller que estuve, una de las empresas que daba el taller, que era la que yo Trados entonces, decía, pero es que estamos generando los documentos ya con la máquina. Los documentos los genera la máquina, con lo cual la máquina sabe traducirlos. Entonces, ahora mismo ya Nora decía que hay gente que sabe generar el documento con la máquina, un documento que no sea muy complicado con la máquina y decirle que te lo genere en varios idiomas. O sea, no que lo traduzca, sino que lo genere en varios idiomas porque habla varios idiomas. Eso, claro, si lo piensas así, yo veo muchos errores
En traducción médica nos va salvando una cosa, que es que no podemos quedar fuera del traductor ahora mismo porque cuando estás traduciendo detectas errores. Muchas veces. eh, siempre tienes que ir poniendo aquí hay un error y demás. Mientras que la máquina eso no lo va a hacer. Por ejemplo, se reutilizan documentos, por ejemplo, cuando se va en los protocolos clínicos. Dice, por ejemplo, tiene que ir al centro a tomar el medicamento. En el original puede poner take y la máquina ha traducido tomar el fármaco, el medicamento. Pero a lo mejor tú estás traduciendo el documento y tú sabes que estás hablando de un medicamento que es intravenoso, así que no lo va a tomar. Tiene que ir al centro a que le administren el medicamento. Entonces tú lo traduces bien, pero la máquina no, no diferencia, ve tomar y traduce tomar. Eso es una cosa sencilla, pero hay veces que detectas errores graves. Entonces yo creo que de momento en medicina eso se tiene muy en cuenta. Entonces por eso, de momento, los traductores médicos yo creo que en general, yo los que conozco, tenemos trabajo, vamos teniendo bastante trabajo. ¿Hasta qué punto esto llegará cuando todo se genere? Incluso aunque se genere, yo creo que tiene que haber alguien que revise esos documentos, pero no sé, eso no creo que nadie pueda responder hasta cuándo esto va a ser así, pero habrá que ir adaptándose. Otra de las preguntas o de los debates que se ha abierto es qué pasa con el aprendizaje de lenguas. ¿Nos puedes decir algo sobre eso? Eh, ay, Usando la inteligencia artificial. que si nosotros tendríamos que aprender lenguas o cómo. No, no. Sí, sí, la inteligencia artificial podrá acabar siendo un profesor de lenguas. Ah, a ver, claro, no sabemos hasta qué punto va muy rápido, pero de momento, cuando yo he intentado hacer, porque pues eso, como todo el mundo, ¿no? Claro, sí que lo tengo como asistente, lo utilizo para cosas como ya las que os he dicho, y hay veces que le tienes que especificar, por ejemplo, que es para español de España, y algunas veces, si le dices que te corrija un texto, te lo puede corregir de varias formas. Te dice por qué siempre. Em, yo creo que llegará un momento en que es posible que, no sé si para ser profesor, pero obviamente habla varios idiomas. Lo que no se le da muy bien, por ejemplo, ahora mismo es el lenguaje inclusivo, que se lo contaba a Aida. Por favor, cuéntame El el lenguaje ejemplo. inclusivo, rompí ChatGPT. El lenguaje inclusivo, pues hay una frase que es muy, muy, muy normal sobre todo en marketing. Cuando hago cosas de marketing o demás, hay una frase que dicen todo, tanto si es para la venta de un dispositivo al médico, tienes estos problemas y le dicen, you are not alone, que a la cabeza es, no estás solo, ¿no? Pero claro, si yo estoy traduciendo con lenguaje exclusivo porque el cliente me ha pedido lenguaje inclusivo, no puedo traducir no estás solo. También depende del contexto. Yo tengo varias fórmulas para traducir esa frase. Pero dije, voy a ver qué hace ChatGPT. Y le dije, tradúceme You Not Alone con lenguaje inclusivo. Y entonces me dijo, ah, sí, por supuesto, que sí, es muy amable. No estás solo, sola. Y le dije, no, eso es lenguaje binario. No es inclusivo. ¿Qué pasa con los demás géneros? Eso no sirve. Ay, no, sí, porque claro, sí, reconoce siempre su error. Tienes razón, es verdad. No estás solo, sola, solo, sola, solo, sola, solo. Cuatro frases. Se volvió loco y no acabó dándome. No le he vuelto a preguntar, pero es posible que si ha visto en algún momento o alguien le ha corregido, ya haya aprendido.
yo no le dije nada. Es decir, cuando le meto un error le digo, gracias, La máquina se no rompió, te voy a corregir, Mercedes. Rompiste ChatGPT. no te voy a corregir. Pero aprende, yo creo que esto tendrá que regularse de alguna manera, pero no sé, quizá se empiece a utilizar para practicar o igual que nosotros hacemos con traducción, los profesores de idiomas pueden hacerlo de momento como apoyo, como herramienta de apoyo, pero los grandes de la inteligencia artificial ya dicen que no es, por mucho que estemos intentando convencernos a nosotros mismos de que es una herramienta, no es una herramienta, porque una herramienta ahora mismo está haciendo cosas que está aprendiendo y no saben cómo está aprendiendo. Entonces no sabemos hasta dónde va a llegar. Bueno, y tenemos tiempo para una última pregunta, que es que si puede ser que sea la propia inteligencia artificial quien proponga soluciones al problema de la sostenibilidad, puesto que parece que la inteligencia artificial es algo ya imparable. ¿Qué opinan? Están ya está, a ver, la inteligencia artificial está en todas partes. Aida, no sé si te acuerdas que incluso en los médicos están intentando utilizarla, pero ven que falla mucho porque tiene muchas alucinaciones. Sí que he visto en muchos sitios que sí que la toman como, bueno, de hecho, una pregunta en una entrevista a uno de estos de la inteligencia artificial le preguntaron exactamente eso. ¿Qué pasa si una inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial nos tendría que ayudar a solucionar determinadas cosas, como el cambio climático y demás? Pero puesto que es uno de los generadores del cambio climático ahora mismo, sería como ir en contra de sí misma. Entonces decía, ¿qué pasa si la inteligencia artificial se le va la pinza y los seres humanos qué tendríamos que hacer? Y se lo preguntaron a la inteligencia artificial y la respuesta a la inteligencia artificial es preguntar a otra inteligencia artificial. Así que da un poco de miedo. Cuando Eso se mismo adentrar iba a en este decir. mundo, da un poco de miedo. Suena un poco futurista, pero Sí, suena a película y demás, pero muchas veces dicen que la unos realidad son muy supera la ficción. derrotistas y otros dicen que no. Entonces, hay como dos mundos a los que podemos dirigirnos, pero yo creo que, pues eso, la ONU, la OMS, todo el mundo tendría que tomar, los grandes tienen que tomar cartas en el asunto, porque si no, los que en realidad podrán controlar todo esto serán las empresas que controlan la inteligencia artificial hasta que la inteligencia artificial diga que Ya lo ya sé ellos todo. solos. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes Pacheco, Aida Farré, por esta conversación tan estimulante. Gracias también Gracias a a vosotras. Richard Sanson por su asistencia técnica. Em, Os animamos a seguirnos el día 13 de noviembre a las 6:30. La próxima cápsula será con Selma Ancira y Mercedes López sobre traducción literaria. Pues muchísimas gracias de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.